muy bienvenidos, muy bienvenidas a este último bloquecito de nuestra unidad 3. Y le vamos a dar continuidad justamente a lo que veníamos hablando respecto de las posiciones biologicistas en ciencias sociales. Habíamos visto las del siglo XIX, ahora vamos a concentrarnos en las del siglo XX. ¿Qué nos vamos a encontrar? Con aquellas teorías que van a plantear homologías con comportamientos animales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay teóricos que se van a llamar justamente sociobiólogos que van a proponer que las conductas humanas son o corresponden a pautas fijas, innatas, vinculadas con nuestro material genético, codificadas de esa manera y que atienden a programas rígidos, estereotipados de conductas, a formas de comportarse compulsivas. A eso se refiere cuando tenemos la palabra innato, ¿sí? La tenemos que pensar en contrastación con adquirido, con aprendido. Esto es importante, ¿no? Otra forma es pensar natura-nurtura. Estas son como las cuestiones centrales para pensar estas categorías. Un concepto muy expandido que utiliza la gente es, por ejemplo, la idea de instinto maternal. Y esta es una idea que precisamente desde la antropología discutimos porque consideramos que la idea de maternidad, así como la idea de masculinidad, son construcciones sociales, culturales, que tienen que ver con cómo lo concibe cada grupo humano y qué ideas tiene en torno a estas cuestiones. Hay una etnografía hermosa que les recomiendo muchísimo que lean acerca de este tema del instinto maternal, una autora que va a discutir etnográficamente, ella hizo su trabajo de campo en Brasil y discute esta idea respecto de madres que atienden de manera diferencial a sus hijos según conciben si ellos van a sobrevivir o no. Entonces, ellos tienen un sistema de clasificación nativo en términos antropológicos donde distinguen entre niños que son angelitos que van a ir muy pronto a encontrarse con Dios y otros que van a sobrevivir porque son fuertes y están preparados para la vida. Esta etnografía se llama La muerte sin llanto. Miren qué título tan sugerente y precisamente en el capítulo 8 discute de manera profunda y etnográficamente la idea de instinto maternal. Si pueden, léanla, es hermosa. Muy bien, vamos a lo específico. Tenemos diferentes autores que están en el manual acerca de las posiciones sociobiológicas del siglo XX. Dos de ellos, los más importantes, son Konrad Lorenz y Edward Wilson. En ambos casos, si ustedes se fijan, provienen de las ciencias biológicas y los dos plantean analogías con diferentes comportamientos animales y explican el comportamiento a partir de esta idea de instintos innatos o en el caso de Wilson, en el caso de Lorenz, ¿no? En el caso de Wilson lo vinculan con la dimensión genética y en ambos casos están pensándonos como comportamientos análogos a los animales. Un espacio social donde se piensa mucho de esta manera y lo vamos a escuchar muchas veces cuando se habla de violencia en el fútbol, por ejemplo, van a escuchar este tipo de cuestiones, como que se trata de salvajes que no lograron civilizarse o que están teniendo conductas parecidas a las que tenían nuestros ancestros antes de ser Homo sapiens sapiens. Entonces la agresión es pensada como prolongación de la conducta cazadora o somos comparados de tener conductas territoriales, la lógica del cazador o estar más cerca de la naturaleza, o también esta idea de se comportan como animales. Esto me parece que es como el ejemplo más claro de cuando se utilizan estas ideas y se consolidan en el sentido común y se usan en la vida cotidiana de esta forma. Sí.
Dos ejemplos más con dos autores para pensar cómo se aplican estas ideas de innatismo al pensar la violencia social. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Lorenz, que él dice que las guerras entre las naciones son como aquellos encuentros agresivos entre colonias de ratas, por ejemplo. Incluso apela a cuestiones vinculadas con el olor o con cuestiones bien biológicas, digamos. El otro, más aquí en el tiempo, es Richard Dawkins, que escribe un libro que llega a ser como un bestseller, que se llama El gen egoísta, donde él lo que plantea es que la evolución opera sobre los genes y que un gen prospera según la capacidad adaptativa. Y para él entonces esta cuestión es central a la hora de pensar las conductas humanas. Bueno, estas son las cuestiones centrales de nuestra unidad 3. Entonces tenemos el pasaje de la naturaleza a la cultura, los modos no occidentales de pensar la relación con el medio ambiente, categorizar cultura, pensar naturaleza y todas las derivaciones que tuvieron entre el siglo XIX y XX respecto de los modos sociobiológicos de pensar las conductas humanas, el comportamiento humano, y cómo la antropología refuta esta idea de innatismo a partir de una idea de cultura como aprendizaje, como producción humana y como específica del Homo sapiens sapiens, de nuestra especie. Muchas gracias.